¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Este es su programa Pulso Ciudadano, el programa de usted, de nosotros, de todos los vecinos de la gran ciudad y allende sus fronteras. Gracias por estar con nosotros como cada semana a las 8 de la noche, a veces y minutitos. Hoy estamos tratando de ser más puntuales con ustedes. Así que, pues les agradezco mucho en este primer programa del año, del 2025, y vamos a hablar hoy acerca de las perspectivas del 2025, cuáles son estas perspectivas desde diferentes puntos de vista. Y para ello, pues hemos invitado a amigos que tienen pues diversos enfoques, porque son de diversas profesiones, de diversas generaciones incluso. Entonces, pues va a ser un programa, les auguro y les aseguro que muy interesante. Así que, pues muchas gracias por estar ya con nosotros. Aquí el contador José Trinidad Pérez Franco, ya ustedes lo conocen, ya ha participado con nosotros, presidente de Profesionales por México. Bienvenido, contador. Gracias, buenas noches a todos, un abrazo, feliz año. Muchas gracias, contador. Con el contador Pérez Franco pronto vamos a tener un programa especial para hablar acerca del tema fiscal, las perspectivas fiscales para este año a partir de la miscelánea fiscal 2025. Y bueno, pues van a estar ustedes enterados en unos días acerca de este programa, porque ya el contador nos ha dado el sí. Así que te agradezco de antemano, mi estimado contador. Y bueno, se encuentra también el presidente de la Liga de Economistas Revolucionarios, nuestro amigo Jorge Raful Cepeda. ¿Qué tal, señor concejal, amigo y hermano mío? Qué gusto poder saludarte a ti y a tus invitados que veo del día de hoy. Son de lujo. Muchas gracias, buenas noches. No, hombre, muchísimas gracias, al contrario. Muchas gracias a ti por conectarte. Sé que estás allá en tu tierra, allá en Campeche, así que pues te agradezco el doble esfuerzo de robarle unos minutos ahí a la atención familiar, etcétera, pues para conectarte con nosotros. Muchas gracias. En efecto, Ciudad del Carmen, Campeche, donde hubo mucho petróleo, pero sigue habiendo todavía una cantidad importante. Ah, muy bien, perfecto. Perfecto, excelente. Bien. Y también se encuentra con nosotros el licenciado en Economía, Alejandro Solís Cruz. Buenas noches. Buenas noches, mi estimado Alejandro. Aquí está conmigo en el estudio. Y también se encuentra con nosotros el joven estudiante de Derecho, Luis Antonio Figueroa Fernández. Luis Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, muy bien, espero que todos estén bien y excelente inicio de año. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo han visto también aquí en otros momentos, en otros programas, cuando se llevó a cabo la defensa del Poder Judicial y pues participaron diversos jóvenes universitarios en la organización de algunas pues marchas, movimientos en defensa del Poder Judicial. Bueno, pues perspectivas 2025. Tienen ustedes la palabra. ¿Quién desea comenzar? Porque pues aquí somos muy democráticos, así que, pero para que no hagamos un proceso, ¿verdad?, democrático, electoral, mejor levanten la mano, ¿no? Más práctico, ¿les parece? A ver, ¿con quién comenzamos? Perspectivas 2025 desde su punto de vista. ¿Quién desea comenzar? Si gustas, empezamos, amigo. Adelante, mi estimado contador José Trinidad Pérez Franco, por favor. Muchas gracias, amigos todos, buenas noches. Pues bueno, yo creo que las perspectivas desde el punto de vista social y desde las agrupaciones políticas nacionales que en este momento me toca representar, Profesionales por México, APN, nuestra agrupación viene desde el 2005 y quiero comentarles que al menos nosotros tenemos una perspectiva muy amplia para el 2025 desde el punto de vista social y democrático. Es una agrupación que, si bien hemos cumplido cabalmente con nuestra modificación de estatutos y nuestro planteamiento y nuestro eslogan, que es por un México más profesional,
Este año tenemos una perspectiva abierta en donde queremos recorrer por lo menos 14 estados de la República, en donde vamos a nombrar comités estatales para poder influir en las políticas públicas, ¿por qué no? Desde lo local hasta lo federal. En la cuestión de la sociedad civil, y específicamente las APNs y las ACs, si bien han sido golpeadas en los últimos años, también es bien cierto que la verdadera problemática de nuestro país no lo resuelven los gobiernos, lo resuelve la sociedad civil. Y es por eso que yo creo que debe de haber una apertura. Creo que metiéndonos un poquito en la cuestión fiscal y la ley de ingresos que fue publicada en días pasados, en donde ya con la miscelánea fiscal publicada el 30 de noviembre, y yo creo, y desde mi punto de vista, es que tuvieron que haber metido una partida específica en apoyo nuevamente a la sociedad civil, como lo están haciendo en algunos estados. Creo que falta más empuje, creo que falta más apoyo para buscar y aportar y apoyar esas verdaderas causas sociales. Entonces, pues yo diría que el verdadero trabajo lo hace la sociedad civil. Y creo que tiene que haber una conjunción, tiene que haber un compromiso de trabajo, tanto las alcaldías, en este caso que estamos en la Ciudad de México, las alcaldías con las alcaldesas o los alcaldes, con los propios concejales que veo a mi amigo Luis muy activo todo el tiempo, como varios de los que conocemos amigos, y realmente creo que traen ahí unas causas muy claras y solo les pediría en cada una de las alcaldías que abran el presupuesto, que logren o busquen el apoyo a las verdaderas organizaciones y, ¿por qué no?, con una verdadera transparencia, pero una transparencia que realmente aterrice con el tema de la transparencia y los números. ¿Cuál es la propuesta? Que se convoque y se nombre a una Contraloría Ciudadana, que dependa de los propios ciudadanos el revisar parte de los presupuestos de cada una de las alcaldías. ¿Para qué? Para que coadyuvemos y nos olvidemos un poquito de la problemática social, y yo creo que tenemos que abrir esa parte tanto en lo local como en lo federal. Ahí dejaría mi primera intervención. Bien. Amigos, es un gusto. Buenas noches. Muy bien, mi estimado contador Pérez Franco, presidente de Profesionales por México, agrupación política nacional, por supuesto. Eh, Muy importante lo que dices, lo de las Contralorías Ciudadanas. Bien, un gran tema. Adelante, ¿les parece que en el orden en que los presenté continuemos? Jorge Raful seguiría, por favor. Encantado, encantado, señor concejal, amigo mío. Tu amigo nada Felipe más, porque Sánchez. acuérdate que los cargos son efímeros, duran un ratito, pero la amistad dura para siempre. En efecto, pero yo creo que va a ir creciendo, mi querido Luis. ¿Eh? La Oye, amistad, pues por supuesto, preocupa, va creciendo, siempre. claro, claro que sí. Luis, pues manifestarte mi preocupación. eh, Vamos, no pinta bien este año. El que se fue un año realmente muy complicado, muy difícil. Todos los datos económicos que tenemos son negativos, ¿sí? Después de un sexenio, pues el peor de todos los peores, eh, pues con un déficit fiscal brutal que tenemos, con un presupuesto de más de 9 billones de pesos, pues no alcanza efectivamente la cobija, ¿sí? La inflación galopante, por más que se quiera disimular, pues no se puede, ¿sí? No se puede, está muy a la vista, ¿no? La cantidad pues de cómo suben los precios semana a semana, y sobre todo este año, qué bruto, qué bárbaro, qué manera de subir los precios a nivel nacional. Antes se decía que eran de manera estacional, no, es permanente, discúlpame, permanente, y luego agrégale el dólar, que hace menos de 100 días, antes que tomara posesión la nueva presidenta de México, pues el dólar estaba en 16 y pico, el tipo de cambio, hoy está en 21. Entonces, pues en menos de 4 meses tenemos un dólar que ha subido 4 o 5 pesos. La verdad es preocupante también lo que está pasando en términos cambiarios. Y luego, pues sabemos
que pues no alcanza, no alcanza. Hoy en día trabajan hombres y mujeres y jóvenes y adultos mayores y digo, cuando hay suerte, ¿no? De tener empleo, porque pues mucha gente está sin empleo y no se puede ocultar el sol con un dedo. Entonces, no luce nada halagador este año 25. Yo creo que incluso se ve más complicado y más difícil que los anteriores. El sexenio del expresidente López Obrador, bueno, pues por mucho por debajo de los números de Peña Nieto, que fue criticado en su momento, muy criticado. Bueno, pues el sexenio este que acaba de concluir con el mandato del tabasqueño, bueno, pues no, pues no arroja buenas cifras. Y el paquete que le han dejado a Claudia Sheinbaum, pues yo no veo por dónde, no veo, se acabó el dinero, se acabaron los recursos y con una política social de subsidio a los pobres, pues no creo que sea por ahí. Yo creo que hay que generar riqueza. Si no somos capaces de generar riqueza, estamos muertos, mi querido Luis. ¿Sí? Tenemos que hacer un esfuerzo por generar riqueza. Ese es el secreto. ¿Y eso cómo se consigue? Pues con confianza. Tenemos que recuperar la confianza que se tuvo en este país durante 70, 80 o más años. Se ha perdido la confianza. ¿Sí? Vemos cantidad de datos, de información que no son favorables. Ujú. Y más vale que rectifique este gobierno que está iniciando apenas. Yo veo una Claudia con mucha buena voluntad, pero acotada, y no la tiene fácil la presidenta y el actual gobierno. Entonces, no veo bien las cosas, mi querido Luis. Pues para empezar este diálogo, pues yo daría estos datos, esta información a Sí, grosso modo, y si quieres le vamos entrando en la segunda ronda con más fuerza todavía. cómo no, muchas gracias, mi estimado Jorge Raful Cepeda, presidente de la Liga de Economistas Revolucionarios. Adelante, el licenciado Alejandro Solís Cruz, con tu participación, por favor. Gracias. Pues me parece en este momento que, aunque es verdad que el gasto el que se va a realizar en esta administración asciende a 9.3 billones de pesos y o contando el financiamiento por ingresos diversos, tanto petroleros como no petroleros, estamos hablando de unos 7.6 aproximadamente billones de pesos y habría un diferencial con respecto a la cifra que se propone como gasto de aproximadamente 1.6 billones de pesos. Eso es por un lado. Por el otro, a partir de las cifras que tenemos en términos de lo que tenemos como deuda, pues hasta marzo del 2024 era aproximadamente de 13.6 billones de pesos. Seguramente al final del año alcanzará los 14.2, 14.1 billones de pesos. ¿Es significativo? Sí, sí lo es. Habremos de establecer cómo se va clasificando esto como créditos. Esta cifra no va a involucrar necesariamente otros elementos que están por ahí presentes, como son la parte que corresponde al FOBISTE, al Infonavit, los créditos que están otorgados, eso también los créditos que están otorgados a estados y municipios, que es otra cifra, aproximadamente unos 234,000 a 250,000 millones de pesos aproximadamente, y otras cifras interesantes. Uno de los puntos a destacar aquí es lo que se prevé como ingreso por parte de Pemex, y eso más o menos son 1.5 aproximadamente billones de pesos. Es una cifra significativa, siempre y cuando se cumplan los criterios de política económica que se dieron y se establecieron para este 2025. Seguramente tendremos que ver cuál es la posición de Donald Trump y la relajación del conflicto con Ucrania, si esto va a derivar en alguna cuestión que relaje el precio internacional del petróleo, también establecer
la agenda que tienen las naciones árabes en este conflicto en el Medio Oriente, con objeto de establecer si ellos van a seguir recortando la producción para obtener mayores ingresos. Eso también va a ser favorablemente para esta administración por el precio del petróleo. Entonces son dos eventos diferentes. También tenemos que ver si el precio de los commodities va a seguir aumentando o va a disminuir. Eso también es importante. Y dejar de ver también que el impuesto a las gasolinas hay más de un 90% de probabilidad que no baje, sino que se incremente, porque es la única manera en la que el gobierno federal tiene para adquirir los ingresos que necesita, porque de otra manera no le van a salir las cuentas. Entonces, es un punto importante y en el siguiente rubro hablaremos de otros elementos al interior del país. Muy bien, perfecto, mi estimado Alejandro Solís. Bueno, pues, híjole, nos están pintando el panorama no muy halagüeño, muchachos. Así que vamos a ver qué sucede. Efectivamente, usted va hoy a la gasolinería o desde ayer y resulta que ya subió por lo menos un tostón el litro, 50 centavos por lo menos, subió el litro de la gasolina, por lo menos, porque hay gasolinerías donde le suben más, pero bueno, por lo menos 50 centavos sí subió. Y bueno, pues como escuchan, no se oye en la parte económica muy halagüeño estas perspectivas, pero bueno, vamos a escuchar ahora aquí a nuestro joven abogado en ciernes, Luis Antonio Figueroa Fernández. Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría tal vez hablar un poquito más sobre otros temas, ya que obviamente no cuento con la experiencia y el conocimiento en materia económica como los demás compañeros que están presentes aquí en la mesa. ¿Qué espera para el 2025? Bueno, por un lado tenemos a la presidenta que recientemente dijo que va a ser un buen año porque el pueblo unido jamás será vencido, pero por otro lado también nos esperan muchas cosas que quién sabe si resulten como ella augura por lo menos, ¿no? Creo que un punto de partida para ver cómo va a ser este 2025 va a ser a partir del lunes 20 de enero. En el momento en el que Donald Trump tome protesta como presidente de Estados Unidos, para mí va a ser un punto de partida para saber cómo va a ser este año en el tema tanto político, social, económico y en diferentes aspectos dentro de nuestro país. Yo quisiera platicar más sobre el tema de seguridad. Me parece que lo más preocupante para mí, desde una perspectiva juvenil tal vez, es el tema de la seguridad que hay en el país, ¿no? ¿Cómo es posible que recientemente, en días pasados, la presidenta municipal de un municipio en Michoacán le agradezca al líder de un cártel en México, ¿no? ¿Cómo es posible que esto suceda por regalarles juguetes? ¿Cómo es posible que también haya tanta inseguridad, tantos homicidios en nuestro país? Que bueno, ya sabemos cómo está Sinaloa, ya sabemos cómo están algunos estados, pero me parece que esto va más allá incluso de partidos, porque aunque sí el narcotráfico es un tema federal que le corresponde al gobierno federal, también recientemente, bueno, el fiscal de Guanajuato, que sabemos que es abiertamente panista, pues también renunció a su cargo, ¿no? Por la inseguridad que se está viviendo en Guanajuato, que se les está escapando también de las manos, y que al final de cuentas, ¿qué México nos está tocando, ¿no? En este nuevo año, con qué México arranca tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que ya también Trump en ese aspecto dijo que él va a declarar al narcotráfico como terroristas. También, bueno, eso además de los atentados que ahorita está teniendo Estados Unidos. Entonces, el mundo realmente, ¿qué está viviendo? Incluso más allá de México, ¿qué le depara al mundo en este 2025, ¿no? En materia de seguridad. En materia económica, bueno, los demás compañeros ya también manifestaron las ideas muy importantes sobre, bueno, realmente en qué se está empleando el dinero dentro del país, realmente qué le está tocando a cada persona, a cada sector. Tenemos el sector salud tan abandonado, pero tenemos un concierto de 12 millones de pesos en paso de la reforma. Bueno, entonces, realmente, ¿qué es lo que se está haciendo dentro de nuestro país en este aspecto, no? También en materia de educación, ¿qué es lo que está pasando dentro de las escuelas? ¿Qué va a pasar aquí en la Ciudad de México con Clara Brugada, el Comipems, que ya anunció la desaparición? ¿Cómo van a ser toda esta forma de ingreso a las universidades, a las preparatorias? ¿Realmente qué va a pasar con los alumnos desde la primaria? ¿Cómo se van a ir educando? Los nuevos libros de la SEP que ya fueron aprobados hace unos meses, pero que sigue dando de qué hablar, ¿no? Entonces, realmente este 2025 me parece que va a ser un año muy, muy movido. No quiero ser tal vez tan pesimista como mencionaban anteriormente, o no me gustaría verlo así, me gustaría verlo con esperanza de que puede mejorar, de que no todo se ve tan mal como parece a principios de año hoy que estamos ¿qué día es hoy? Bueno, a 2.
bueno, a dos, pero que mañana que sale el programa seremos tres. Tres. Estaremos a tres. Entonces, bueno, realmente, ¿qué es lo que está pasando en el país, no? ¿Qué nos va a quedar? Porque si hoy, bueno, hoy a dos, mañana a tres, en el momento en el que nos están viendo 3 de enero, estamos con estas ideas, estamos con esta perspectiva, estamos con esta visión, ¿qué será dentro de un año, no? ¿Cómo habremos visto en un futuro el 2025? ¿Qué habrá pasado en este 2025? Y realmente, bueno, como jóvenes, como estudiantes, tal vez vemos todavía un poquito de esperanza. Tal vez no nos ha tocado vivir a través de las experiencias como los demás lo han hecho, pues como han sido sexenios anteriores que desde el principio se puede ir viendo, pero tal vez podemos analizar que como está empezando el año, esperemos primeramente Dios, ahora sí que nos ayude, nos ilumine, que no sea la misma manera en la que terminemos este 2025. Muy bien. Pensé que ibas a decir que nos agarre confesados. Bueno, qué bueno que no dijiste eso. Muy bien. Adelante, mi estimado contador José Trinidad Pérez Franco. Y en la segunda ronda, a ver si también Luis Antonio nos habla un poquito del tema de la, pues el tema el tema de la preocupación de todos, no nada más de los abogados, ¿no? ¿Qué va a pasar con la elección judicial este año? ¿Cómo se vislumbra, ¿no? ¿Cómo viene? Contador José Trinidad Pérez Franco, nos hablas acerca de las contralorías ciudadanas. Yo creo que es un tema fundamental el que el ciudadano tenga cada vez más injerencia. Pero ¿cómo pedir esto en un momento en el que las mayorías representadas, o algunos dirían sobre representadas en el Congreso, pues están eliminando los contrapesos, están eliminando los órganos constitucionales autónomos, el INAI, pues ya dile adiós? O sea, ¿cómo pedir contralorías ciudadanas? Sonaría como remar contracorriente, ¿no, mi estimado contador? Adelante, por favor. Sí, estimados amigos, mira Luis, yo creo que esto, de hecho esta idea la traigo desde hace ya varios años atrás, en donde siempre he dicho que para una verdadera transparencia y rendición de cuentas, pues no sean las autoridades, sino la misma sociedad, la misma parte de la sociedad civil que se convierte en Contraloría Ciudadana, y esto no llevaría, como tú dices, es contracorriente, pero se puede. Yo creo que así como se han podido dar pasos y se ha podido darles los debates ante las cámaras, esto sin duda vendría a generar lo que decía Jorge, a empezar a recuperar las confianzas. ¿A través de quién? Pues de la propia ciudadanía. Dijeras, ¿cómo vamos contra corriente? ¿Quién va a enfrentar todo esto? Yo creo que desde las propias organizaciones de la sociedad civil, que pues, si no más, de los números son más de 40,000 organizaciones, pero ahí metamos algo bien fundamental e importante, que son las donatarias autorizadas, que para este año les ponen más candados, les ponen más restricciones, y algo que tengo que poner claro es que dentro de la cuestión de la ley de ingresos de hoy, la miscelánea fiscal que bien decías hace un rato, la semana que entra o en unos días tendremos una mesa dedicada exclusivamente al análisis de la miscelánea fiscal 2025. Creo que vienen varias partes importantes y algo que estoy totalmente de acuerdo que no alcanzan los presupuestos, porque si bien se van a utilizar 9 billones, en las cuales hay un endeudamiento por ahí de más de 1.2 billones de pesos para el gobierno, incluso en la ciudad. Yo creo que para cumplir con los objetivos, pues están endureciendo las vías de revisiones, las revisiones profundas, las cartas de invitación, el dichoso tema del buzón fiscal que nos cerraron el año a toda la gente llamando, y es verdad, y nos van a multar, y resulta que lo vuelven a prorrogar. Para mí, y en lo personal, es un año y es una estrategia, si bien ya no hay dinero, si bien ya no hay de dónde recolectar, es una estrategia que les ha funcionado, ¿eh? Les ha funcionado porque les llegan cartas de invitación, porque hacen un análisis de diferencias de la facturación cobrada y efectivamente pagada o, no, o a crédito, y ahí les está funcionando porque los están agarrando con varias diferencias. Yo lo que creo es que si bien la política económica está, y coincido, está de la patada, porque no hay dinero que alcance, la verdad de las cosas es que si bien no hay una reforma fiscal, sí viene una miscelánea muy cargada, vienen las reglas que hay que meterse desde ahorita. Nada más les pongo un ejemplo.
el 12% del aumento al salario mínimo le pega a todos los empresarios. Y ya no le sumen el tema que está pendiente de los 30 días de aguinaldo para el fin de año, y ya no le sumen la cuestión de la PTU, y vámonos a otro sector que son las plataformas, en donde se corre el riesgo de que ciertas empresas abandonen México. ¿Por qué? Porque ahora, en base a una regla, en base a la modificación de la Ley Federal de Trabajo que ya fue publicada, y específicamente en el artículo 291, en donde ahora las plataformas, como es Didi, como es Uber, como es la entrega de alimentos, como son los Airbnb, etcétera, van a tener que depender de un patrón, entre comillas, y por lo tanto los van a tener que dar la seguridad social y demás. Y coincido con Antonio, en donde decía, ¿y dónde está la seguridad social? ¿En dónde está la salud? ¿En dónde no alcanza dinero? Y más aún, y coincido totalmente, aunque me declaro que estuve presente, el hecho de estar pagando, y yo fui uno de los primeros críticos, 12 millones de pesos por un concierto, ¿por qué no lo dedicaron a la salud, al cuidado de los niños, a los niños de la calle, etcétera? Hay muchas carencias en la ciudad, y no nada más en la ciudad, en algunos estados. Yo creo que se tiene que cambiar el tema de las políticas públicas, y coincido con Jorge en donde la presidenta tiene una responsabilidad muy fuerte, la veo con voluntad limitada, pero también tengo una esperanza, como creo que muchos la tenemos, que yo creo que después del tercer año las cosas van a empezar a cambiar. No ahorita, ni 24, ni 25, ni 26, yo creo que por ahí del 27 las cosas van a empezar a cambiar, y creo fielmente que mucha gente, incluso que no es partidaria del partido en el poder, tiene una ligera esperanza de que esto pueda cambiar, principalmente en las políticas públicas y en la economía. Es cuanto. Bien, muchas gracias, mi estimado contador José Trinidad Pérez Franco, presidente de Profesionales por México, Agrupación Política Nacional. 2027, las cosas cambiarán, es decir, después de el proceso de revocación de mandato, justo, ¿no? Justo después de la revocación de mandato. Puede ser una casualidad, ¿eh? No vayan ustedes a pensar mal, pero justo después de la revocación, algunos pensamos que las cosas pueden cambiar. En fin, adelante, mi estimado liceo Jorge Raúl Cepeda. Te escuchamos, nos hablabas acerca pues, de varios temas también Sí, claro. preocupantes, ¿no? El déficit, la inflación, hay que generar riqueza, culminabas con eso tu participación anterior, creo que es muy importante, pero pareciera que hay algunos que no les convence o no les interesa o no les conviene pues el generar riqueza necesariamente, ¿no? Sí, mira, primero quisiera comentarle dirigirme al joven Figueroa, al joven abogado. Yo alabo su optimismo, pues por su juventud, pero dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Entonces, los números y lo que hemos visto en el andar de estas primeras semanas de este nuevo gobierno no son nada halagüeñas, son preocupantes. Y luego, efectivamente, tocó el punto el joven Figueroa de que está por iniciar también en Estados Unidos el gobierno de Trump. Es un gobierno radical, de derecha, duro, que se está haciendo acompañar de los hombres más ricos de Estados Unidos, muchos de ellos del mundo. Entonces ahora pareciera que el menos duro es Trump, ¿sí? Pareciera. Entonces va a presionar seguramente al gobierno de México para que en la visión de ellos esto enderece y esto mejore, ¿sí? Entonces vamos a tener enfrente dos gobiernos pues que aparentemente no son favorables. El gobierno nuestro, de la 4T, que sigue sin convencernos a una buena parte de los mexicanos, ¿sí? Y el gobierno de Estados Unidos con un presidente que ya fue, ¿no? Ya estuvo al frente y ahora viene pues con más experiencia, con más tablas y parece que viene decidido también aquí a querer influir e intervenir en una serie de decisiones que va a hacer que el ambiente se crispe.
querrámoslo o no, el ambiente va a ser más rígido, más complicado, más difícil, porque una gran parte de nuestra economía depende de la economía de Estados Unidos. Y hasta ahorita que yo sepa, nunca uno chico le pega a uno grande, ¿no? Normalmente el grande le pega al chico, o sea que, por favor, no nos podemos poner con Sansón a las patadas. Sí, yo creo que ahí lo que conviene es buscar mediar y encontrar salidas adecuadas, salidas que puedan ayudar a ambos gobiernos, pero sobre todo al nuestro, ¿sí? Para que haya otra vez confianza y crecimiento e inversión, ¿sí? Lamentablemente en los últimos años sabemos que una buena parte de la inversión mexicana, de los inversionistas mexicanos, se fueron, ¿sí? Han estado invirtiendo en Estados Unidos, han estado invirtiendo en España, caray, han estado invirtiendo en Guatemala, ¿sí? En El Salvador, para vergüenza nuestra. Y siendo este un gran país, el nuestro, estamos dejando pasar muchas oportunidades, como lo es el nearshoring. No es posible con un país tan rico, con tanta mano de obra calificada, con gente de primera que tenemos, pues yo creo que no es conveniente dejar ir pasar esta oportunidad del nearshoring, que hasta ahorita el país que más lo ha aprovechado de aquí de América Latina es Brasil, con un presidente también de izquierda, como lo es el presidente Lula da Silva, pero es una izquierda más asertiva, es una izquierda más adecuada, que ha conducido mejor pues el gobierno brasileño, y se están llevando el nearshoring y nosotros estamos quedando al margen, desgraciadamente. Y hay que decirlo, hoy en día hay un desempleo brutal en este país y tú no puedes seguir ofreciendo dádivas a la gente pobre, ¿sí? En este país, en los últimos años, lo único que hemos producido es ignorancia y pobreza. Es alarmante, querido Luis, alarmante todo lo que está pasando. No podemos seguir ocultando las cosas. Ya no hay dinero, como dijeron mis compañeros, efectivamente ya no hay dinero. Yo no sé de dónde van a sacar dinero para continuar con esta política económica, ¿no? De apoyo según esto, que a las mujeres, a los niños, a los ancianos, yo no sé de dónde van a sacar tanto dinero, porque si no somos capaces de generar eso, riqueza, de alguna u otra forma, yo no veo por dónde, ¿eh? Y luego, lamentablemente, pues el narcotráfico ha crecido mucho, ¿sí? Se le ha dado manga ancha a, pues, a esa actividad delincuencial que pues no trae nada bueno. Ve cómo están algunos lugares como Sinaloa, es una pena, una vergüenza, ¿sí? En otros tiempos había control, ahora lamentablemente no lo hay. Entonces el paquete que va a enfrentar Claudia y su gobierno no es nada fácil, ¿sí? El rezago que hay del sexenio anterior, más todo lo que se ve venir, pues no es precisamente algo que nos pueda convenir a los mexicanos. A mí me preocupa mucho, independientemente del partido que esté en el poder. Nos interesa que este país camine, que este país que tenga futuro, que sea un país que tenga posibilidades de crecer y de tener una inflación moderada, porque desgraciadamente, por más que tratan de evitar el tema de los precios y la inflación, pues sabemos que cada que vamos al súper, pues no alcanza, simplemente, pues cuánto hay que llevar para pagar, y no alcanza el dinero, no alcanza, pues no se ve por dónde la salida, es un reto el que tiene Claudia muy importante, efectivamente. Parece que para el año 27, según los especialistas, como señalaba aquí el contador, señalan que antes
no se va a hacer nada porque, pues, como están las cosas, no se ve por dónde se pueda avanzar. Hay un control por parte del actual gobierno en todas sus áreas, pues como nunca, ¿no? Antes se supone que había mayor libertad, había democracia, y se queja mucho de los gobiernos del PRI, del PAN y de la corrupción, pero el país caminaba. Ahora que se supone que no hay corrupción, pues el país simplemente no camina. Y el que no quiera verlo, bueno, pues está ciego, ¿sí? A todas luces sabemos que las cosas no caminan y no caminan bien. Y el despertar en su momento va a ser muy duro, mi querido Luis. Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge Raful Cepeda. Es el turno del compañero Alejandro Solís, por favor. Ok, me parece que más que por razones ideológicas que sí forman parte del contexto político, esto tiene que ver también con la forma en cómo se está financiando la deuda. Y aquí comentar que más del 90% en términos de los flujos que están habiendo, pues es deuda interna, es decir, banca de desarrollo, banca comercial, emisiones de bonos en tenedores nacionales. Y entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene México en ese sentido? Es que tiene una tasa menor en el pago de los intereses de la deuda. Eso ya se había visto con Japón. La parte preocupante es, en este caso, también refiriendo a Japón, es que hacen una emisión de masa monetaria para promover una incentivación y una reactivación económica que en el inicio pudo haber dado algunos frutos, pero al final del día terminaron con una emisión muy grande de dinero, con una economía que no logró hacer el boom que querían y ahora tienen diversos problemas estructurales y dentro de la dinámica de la misma. Ahora, el otro punto, ¿cómo se están comportando los agregados económicos por sector? Tenemos Monterrey con su esquema, que más bien depende de Houston. Tenemos el occidente con Guadalajara, que también tendrá una dinámica propia. Tenemos el centro del país con una dinámica muy fuerte en el Estado de México y una situación de un mercado financiero en la Ciudad de México que se caracteriza por un sector terciario muy dinámico y que eso también puede ser una mancuerna muy eficaz en términos regionales, no necesariamente para todo el país. Y luego tenemos la parte externa, que son los grupos que se van más hacia el sur, que también son una movilización de grupos empresariales. Y aquí hay que definir que tenemos un problema ahí en la Ciudad de México, que es fomento al cooperativismo. El cooperativismo, por definición y por evidencia empírica, no ha sido la mejor estrategia, no solo en México. Me parece que eso puede dar algunos disturbios muy importantes en el financiamiento del país y tal vez la pérdida de más de 500,000 millones de pesos que se puedan dedicar a eso. Eso es preocupante, muy preocupante, porque no es un modelo económico exitoso. Habría que haber cambios muy significativos en la parte de dirección corporativa para que estos negocios puedan competir con las SADCB. Eso es muy importante. Y al final, o el punto correspondiente es los grupos financieros. Nosotros nos quejamos y tenemos una visión muy formal, muy institucional, pero casas de bolsa, grupos financieros, CIFORES y demás, pues están realmente invirtiendo fuertemente en bonos del gobierno federal, están teniendo una cierta proactividad a este tipo de actividad permitida y que además es noble, pero que puede exacerbar, puede saturar el mercado. Y una de las consecuencias que puede haber es que al momento de bajar la tasa, porque la Reserva Federal está bajando, el Banco de México decida también seguir en forma prudente, pero entonces eso va a hacer que tengan que renegociar en ingeniería financiera para lanzarlo todo a largo plazo, para tener liquidez y solvencia, arriesgándose a la calificación negativa de las calificadoras internacionales y que pueda ser considerada la deuda mexicana a unos grados de ser bonos basura. No, bueno, pues más que preocupante eso. En fin, bueno, pues sobre todo el tema de la sobreemisión de flujo circulante, ¿no? Que al final de cuentas es un espejismo y que todos sabemos que al final no genera más que inflación. Pero tiene una razón contable. Sí. Tú incrementas que estaba en 85 a los 275 que puede estar en este momento,
y le cobras el ISR. El salario mínimo te refieres, ¿verdad? Por Sí, supuesto, sí. tú le cobras el ISR y estás generando un flujo constante de efectivo que estás involucrando para gasto corriente o para gastos extraordinarios. Y aparte de eso, le das la sensación al trabajador de que tiene un poco más de recurso, aunque en realidad cuando hay una divergencia tan fuerte como la hubo entre la subyacente y la general en el índice de precios nacionales al consumidor, se está viendo cómo las variables están comportándose amorfamente y seguramente van a coincidir en cuanto a la inflación general. Entonces todavía no vemos el final del túnel porque apenas las variables van a empezar en el siguiente punto. Siempre te dicen, ya se están homologando, están a 4.5 casi las dos. Ojo, ese es el comportamiento para el día de hoy. Pero no te dice del acumulado. Entonces, si un kilo de tortillas te estaba costando 20 pesos y ahora te cuesta 27 o cerca de las 32, esa acumulación no se está reflejando en el indicador. Se está reflejando la variación que está teniendo en incremento o disminución, pero no te está diciendo el saldo acumulado que ya tienes ahí presente. Claro. Y por supuesto se pierde la capacidad adquisitiva de este nuevo salario mínimo, pues por el incremento de precios y por la inflación en general. Bien, muchas gracias, Alejandro. Vamos con Antonio Figueroa. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, al final de mi anterior participación me preguntaba sobre la reforma judicial, ¿no? ¿Qué va a pasar en este año? Cambiando un poquito sobre la economía y yéndonos al ámbito jurídico, ¿qué va a pasar con la reforma del Poder Judicial en este 2025 también? Bueno, ya este año inician las elecciones, ¿no? Este año, el 1 de junio, tenemos las elecciones pues en esta primera etapa, pues a los cargos dentro del Poder Judicial, que serían 880 cargos más o menos a nivel federal, más aparte de los locales, que también el ISM ya también emitió su comunicado, que ya se va a iniciar también el proceso en tiempo récord dentro de la Ciudad de México, porque el 1 de junio tienen que ser las elecciones para cargos pues, judiciales, para ser estos representantes de la ley, pero por voto popular. Entonces, también, ¿qué va a pasar en este aspecto, no? Hilándolo un poquito a la economía, ¿qué va a pasar también en la renegociación del TEMEC, que ya también se va a hacer? Obviamente ya entrando Trump también a Estados Unidos, ¿qué va a pasar ahí? Que ya salió Marcelo Ebrard a decir que, bueno, va a estar él a cargo junto con Juan Ramón de la Fuente, pero ¿cómo lo van a negociar? Principalmente también en este aspecto de que la reforma judicial va en contra de lo que se había firmado previamente en el Tratado de Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? También los órganos autónomos, cómo se va a negociar esa parte, ya que se están eliminando órganos autónomos fundamentales que también estaban dentro del tratado, como lo era el INAI, que nos daba el acceso a la información, que bueno, ya lo han desaparecido, y otros órganos también que pues, lo siguen afectando, ¿no? Entonces, bueno, en este ámbito jurídico también, por eso iniciaba mi anterior participación mencionando qué va a pasar con la llegada de Trump, ¿no? Porque en este aspecto de la reforma al Poder Judicial, de los órganos autónomos, toda esta parte dentro de pues la esfera jurídica de nuestro país va muy ligada a lo que puede hacerse a nivel internacional. Dentro de la reforma del Poder Judicial, obviamente queda como etapa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero como ya había mencionado en su momento la jueza Juana como presidente de la JUFED, y también mencionó en su momento el ministro Lainez Pontisek, bueno, este proceso es muy tardado de años, pero por lo mientras, ¿qué va a pasar, no? Dentro del país, muchos criticaban a aquellos que se postularon de traidor a la patria, aquel que se postula para los cargos de elección dentro del Poder Judicial. Yo lo veía por el contrario, me parece que todas aquellas personas que se postularon para un cargo de elección popular dentro del Poder Judicial, ya sea desde jueces, magistrados, ministros y demás, me parece que fueron decisiones valientes porque si la reforma judicial ya había pasado, lo que nos tocaba a nosotros como ciudadanos también era poder contrarrestarla. ¿Y cómo se contrarresta? Con perfiles preparados que puedan asumir los cargos. Entonces, yo realmente creo que todos aquellos que se postularon tomaron una decisión correcta, siempre y cuando lo hagan por la causa genuina y adecuada. Que ahora, hilándolo a los otros aspectos de la vida social y política del país, ¿qué función van a tener los partidos políticos dentro de esta elección del Poder Judicial? ¿Cómo va a interferir cada partido? Porque Morena obviamente va a tener
pues sus cuadros para postularlos, ¿no? Que ya obviamente los vemos dentro de la lista de candidatos a ministros, gente que estuvo apoyando la reforma al Poder Judicial, que son incluso maestros de la UNAM, como hay uno muy emblemático ahí, el maestro Garavilla, dentro de la Facultad de Derecho, otros que también han sido totalmente opositores, que también ya se han postulado, pero entonces realmente, ¿qué papel van a tener los partidos políticos? Porque tienen sus cuadros, tienen gente que ha estado dentro del gobierno, incluso participando pues relacionados a Morena, otros que han estado relacionados al PAN, otros al PRI, pero entonces realmente, ¿qué papel van a tener cada uno? Porque formalmente la campaña solamente la va a poder hacer el INE, pero entonces, ¿dónde va a entrar también los otros poderes fácticos, como aquellos empresarios que digan, bueno, yo tengo mi gallo que me va a ayudar tal vez después a condonarme los impuestos, ¿no? O yo voy a tener mi gallo que me va a apoyar en esto o aquello. También, ¿dónde va a entrar el poder fáctico del crimen organizado? ¿A quiénes va a poder apoyar para que después les hagan el favor de liberarlos de las sentencias o que simplemente sean sentencias más reducidas? Entonces, realmente, yo por eso creo fielmente que todos aquellos que se postularon por una causa genuina para defender al Poder Judicial son actos de valentía, son actos de valor y fueron personas valientes de querer combatir la reforma al Poder Judicial que ya se hizo a través de cuadros y perfiles preparados. Entonces, bueno, yo a todos los que nos están viendo, les invito a que vayan leyendo las listas, por lo menos de los que ya están como candidatos a ministros, vayan viendo los perfiles, quienes tienen experiencia en el ámbito legal, quienes han sido maestros, quienes han sido tal vez notarios, han estado en el Poder Judicial, incluso directores de instituciones jurídicas dentro del país, quienes realmente están preparados, porque esos son los que el día de mañana van a poder decidir sobre el ámbito jurídico, por ejemplo, la libertad de cada persona, van a poder decidir las sentencias de cada persona, van a ser aquellos que decían sobre la justicia. Y yo lo mencioné mucho en su momento, los jueces, los magistrados, los ministros, no deben de ser representantes populares, son representantes de la ley y creo que es como tal que debemos de votarlos, para que sean los que mejor representen la ley, porque la ley sí es la ley. Les cuento. La ley sí es la ley. Bien, pues muy interesante, así que vayan desde ahora, bueno, en cuanto se pueda, hay que ir revisando las listas para que si son 880 cargos federales nada más los locales, pues ya tiene razón aquí Luis Antonio. Hay que empezar a revisar esas listas a ver si de aquí al 1 de junio, pues ya más o menos investigamos quién es quién de todos esos 880 nada más a nivel federal, más los locales. Imagínese usted. ¿Les parece que en un minuto cada uno su conclusión, por favor, amigos? Si fueran tan amables. Adelante, mi estimado contador José Trinidad Pérez Franco, por favor. Con gusto, coincido totalmente con Antonio Figueroa. La verdad es que hasta incluso no quise decir algunos nombres, pero yo creo que todo el mundo sabemos a quién se refiere con la cuestión empresarial, con la cuestión política, y me brincó el nombre por ahí de una persona que totalmente lo conozco, y bueno, sí, pues están ahí compitiendo también, ¿no? Entonces, yo creo que en resumen de esta tarde-noche, y en el ámbito que me corresponde, me voy a salir un poquito del ámbito social, para ir adelantando el tema del análisis que vamos a hacer la próxima semana. Es bien interesante y bien importante meterse al análisis de las más de 800 páginas de la miscelánea fiscal, en donde vienen muchas reglas, muchas modificaciones y aguas, porque son, y lo decía el licenciado, son muy tramposas. Si nos metemos a analizar fuertemente ese 12% del salario mínimo, pero también que no cambiaron las tablas, pero también que acaban de publicar el tema del subsidio para aquellos que no ganan 10,000 y fracción de pesos, pues yo creo que se va compensando, pero a la hora que vas a hacer los consumos, te das cuenta que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque no te alcanza para nada. Y yo creo que esto hay que analizar todos los regímenes fiscales, hay que analizar cada uno de ellos, los que nos permitieron entrar a un régimen, el día de mañana nos sacaron y hoy resulta que volvemos a regresar y nos eximen de una declaración anual. Vamos a ver hasta qué punto no es trampa. Están entrampados en las cuestiones, pongan mucha atención en las cuestiones de las devoluciones. Otro tema es el intercambio de información internacional. Un tema más es el tema la cancelación de los FDIs y los certificados. Y para terminar, el tema es muy claro que a mí me queda claro que este gobierno, su política fiscal es recaudatoria. ¿Para qué? Pues para que realmente le alcance los recursos para todos los programas sociales, y coincido totalmente en que así no se lleva a cabo, para mí, en el país, un apoyo social. Yo creo que efectivamente hay mucha
mucha ignorancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque le están dando el dinero a todo el mundo, pero totalmente de acuerdo, es al revés. Tenemos que empezar a buscar las opciones de generar esas riquezas que decía Jorge, y coincido totalmente, ¿no? Tenemos que buscar unas nuevas maneras de crear y ir creando ingresos a través de otras formas. Y yo creo que tenemos que cambiar y tenemos que ir cambiando las formas. Y aterrizo, amigos, vuelvo a hacer el hincapié, ya lo comentaremos en el análisis de las misceláneas, y voy a volver a hacer hincapié en las cuestiones de las Contralorías Ciudadanas. Vamos a hacer un esquema en donde hagamos una propuesta, y ¿por qué no, Luis? A través de ustedes, los concejales, por algo se puede empezar a través de los concejales y subirlos a las comisiones con los alcaldes, y ¿por qué no el día de mañana? Pues a lo mejor, quién quita y podemos brincar la cerca para poder lograr objetivos concretos. Es cuanto. Muy bien, perfecto, mi estimado contador José Trinidad Pérez Franco. Tomo nota de lo que planteas y lo que propones. No suena descabellado, ¿verdad? Porque por lo pronto, a nivel interno, en cada una de las alcaldías, pues pudiera proponerse alguna forma de participación ciudadana, obviamente que no choque con el marco legal, pero sí que demuestre que realmente los alcaldes tienen voluntad para transparentar, para realizar un trabajo honesto, para hacer sus procesos de adquisición o de arrendamientos, pues de una manera más transparente. En fin, creo que eso es algo muy importante para el tema de la rendición de cuentas y sobre todo también para el ejercicio de lo que conocemos como gobernanza, esta participación realmente activa del ciudadano y su incidencia en la toma de decisiones en el acto de gobierno. Muchísimas gracias, mi estimado contador Pérez Franco, por esta participación. Es el turno del licenciado Jorge Raful Cepeda, por favor. Sí, Luis, bueno, primero que nada, con todo respeto al joven Figueroa, yo difiero en el comentario, ¿no? Lo que está él hablando sobre el poder judicial. Yo creo que fue un exceso totalmente del poder ejecutivo hacia el poder judicial, todo esto que se ha hecho, tramposamente en efecto, ¿sí? Y no dudo que haya gente de buena lid que esté buscando un espacio ahí, pero muchos aprovecharán esta posibilidad para colarse, ¿no? Gente que quiere Morena a modo, ¿sí? Y yo no comparto, pero bueno, no es el tema. Tú nos pediste que habláramos sobre las perspectivas económicas para el próximo año, y yo te puedo decir que no son buenas. Dudo mucho que lleguemos al 1% de crecimiento, y si se llega al 1% va a ser por la propia inercia, ¿sí? No porque estemos haciendo méritos y porque estemos haciendo todo lo posible para crecer, ¿sí? Banco de México habla de un 1.3, y algunas instituciones de carácter internacional hablan hasta de 1.5. Pues yo no veo por dónde, ¿eh? Esto no es magia, ¿sí? Digo, para poder dar resultados tienes que hacer una serie de cambios y modificaciones, y yo no dudo que en México haya gente muy capaz que pueda, pues, Claudia, buscarlos y que se sumen a este esfuerzo nacional. ¿Eh? Yo insisto, dado que esto que está empezando, la presidenta tiene todo para poder hacer un buen gobierno, aunque la verdad que la presión que trae de toda índole, pues no le ayuda, ¿no? No está en una posición cómoda, pero pues al no existir prácticamente oposición hoy en día, lamentablemente, ¿sí? Para tratar de emparejar el marcador, bueno, pues yo invitaría a la sociedad en general a que sigamos luchando y peleando por el México que queremos, que no creo que sea este el México que queremos. Obviamente, efectivamente van a buscar presionar a las clases medias para obtener mayores recursos, ¿sí? Y yo creo que está muy golpeada la clase media como para seguirla golpeando.
Yo creo que hay que buscar otras alternativas, ¿sí? Invitar al extranjero, al capital foráneo para que se sume, pero para ello hay que dar facilidades, ¿sí? Y creo que no estamos haciendo lo necesario para poder contribuir, eh, para que se pueda dar ese crecimiento que necesitamos urgentemente los mexicanos, mi querido Luis. Las cosas no se ven bien y no podemos ser demasiado optimistas cuando es evidente que la cantidad de parámetros que hay no nos favorecen, y lo sabe perfectamente mi colega economista Alejandro Solís, que no estoy mintiendo. Básicamente sería ahorita mi comentario. Ojalá que haya luego oportunidad de seguir comentando esto. Mi querido Luis, te agradezco. Un fuerte abrazo. Claro que sí, por supuesto, mi estimado Jorge Raúl Cepeda. Efectivamente, ya haremos otro programa quizás de puras perspectivas económicas. Hoy lo dejamos abierto como perspectivas 2025 para hablar de los diferentes temas que ustedes pues consideraran más relevantes en este primer programa del año. Muchísimas gracias y es el turno del licenciado Alejandro Solís Cruz. Bueno, aquí quiero dejar en la palestra un elemento muy importante que no habíamos considerado porque en términos generales la opinión clásica, la más conservadora, no precisamente ha sido la más eficaz, también es cierto eso. Dos puntos concretos. Uno, cuando el peso se empieza a apreciar, aquí la pregunta es, ¿qué mecanismo lo aprecia? ¿Por cuánto recurso o volumen o flujo lo aprecia? Y si esto ya estaba calculado o cuál es la dinámica que sigue. Porque parece ser que al gobierno y al sector privado los agarró una tendencia apreciativa del peso para la cual ninguno de los dos estaba preparado para ello. Ninguno de los dos. Y cuando se toman decisiones que no son muy convenientes para la percepción internacional, empieza la depreciación un poco más acentuada, pero también eso significa que aquellas fuerzas que están detrás de esta apreciación del peso no están necesariamente ligadas al mercado regulado, y no con esto quiero decir al mercado legal y al no legal, no. El mercado legal está compuesto por una parte que es el mercado regulado a través de la Bolsa Mexicana de Valores, y quiero aquí comentar porque es parte del desconocimiento. Por ejemplo, para el tipo de cambio o para alguna otra cuestión monetaria, el Banco de México tiene que levantar una encuesta y son cientos y cientos de grupos financieros en el interior del país y en el exterior, en la suma del todo. Entonces, para este tipo de cosas, cuando uno ve los registros de los mercados OTC, entre otras cuestiones que son los no regulados en México, significa que hay otro mercado externo que sí es regulado, que sí se maneja la cuestión de los flujos a través del Tesoro de los Estados Unidos. No es una cuestión donde el narcotráfico pueda estar aportando capital y capital. O sea, es una visión un poco absurda y extremista. Entonces, ese tipo de flujos que están presentes donde no interviene la economía nacional son una variable económica que puede significar una oportunidad o una restricción. Y al final del día, si hay una composición, y aquí quiero decirlo muy bien, la división que genera ganancias para Pemex es la división petroquímica. Ya lo vimos cuando comentamos hace algún tiempo los 7 billones de pesos que 7 millones de pesos, y se sigue generando. Entonces, si hay alguna recomposición del flujo, ojo, no estoy diciendo de otras decisiones, pero si hay una recomposición del flujo por este tipo de cuestiones, por supuesto que puede ser benéfico para las finanzas del país. Ojo, no es un indicador de que las decisiones sean las correctas, pero si estos flujos empiezan a reconformarse y empieza a haber, recuerden que la apreciación del peso también se da cuando el euro va cayendo, inclusive a los 0,97 centavos de dólar. Entonces hay otras variables importantes de las cuales no dependen de nuestro control, ni de que las decisiones del Ejecutivo Federal y del Gobierno Federal en su conjunto sean las más adecuadas, inclusive del Congreso.
Pero si éstas llegan a tener cierta conformación y cierta forma de dinámica y mecánica, por supuesto que van a impactar positivamente y puede ser una opción que en este momento no se ve, pero es posible y factible. Es posible. Bueno, pues así las variables económicas son a veces caprichosas, volátiles y bueno, pues impredecibles. Por eso son las perspectivas económicas, impredecibles. Muy bien, muchas gracias Alejandro Solís Cruz. Y bueno, cerramos en estas conclusiones con Antonio Figueroa Fernández. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, para concluir estas perspectivas del 2025, bueno, yo desde mi punto de vista, yo les diría a todas las personas que nos están viendo que lo más importante para este 2025 es informarnos, es conocer lo que está pasando, pero también empezar a hacer. Porque me parece que lo más sencillo que podemos hacer es quejarnos y quejarnos y quejarnos, pero creo que también es importante empezar a actuar, empezar a hacer y saber qué vamos a hacer nosotros este 2025 para tratar de contrarrestar al menos aquello que no nos está pareciendo en este inicio del año, ¿no? Es importante preguntarnos qué va a hacer Morena, ¿sí? Es importante ver también tanto lo bueno como lo malo de todos los aspectos. En todos hay blancos y negros, en todos hay matices. Es importante ver y analizar qué es lo que va a hacer la oposición, tanto PRI, PAN, MC, como aquellos que se quieren constituir como partido político, como lo puede hacer el Frente Cívico Nacional o demás agrupaciones políticas que quieran hacerlo. Creo que es importante también nosotros como ciudadanos y como sociedad civil saber qué es lo que queremos hacer o qué vamos a hacer, proponernos cosas para hacer, no simplemente quedarnos sentados tal vez quejándonos de este gobierno, quejándonos de cómo se está llevando el país, quejándonos de cómo está funcionando. Creo que lo más importante también es ser propositivos y no solamente quedarnos en el mundo de las quejas, sino también empezar a actuar. Y creo que esa sería mi perspectiva principal para este 2025. Creo que fue uno de mis propósitos de año nuevo. No simplemente quedarnos callados, no simplemente quedarnos sentados, sino realmente alzar la voz, como por ejemplo lo hice el año pasado en el tema a la reforma al Poder Judicial, que solamente por amor a la precisión, como diría Octavio Paz, yo estuve totalmente en contra de la reforma al Poder Judicial. Hicimos las marchas, hicimos todo lo correspondiente que nos tocaba a nosotros como estudiantes de Derecho, como jóvenes, como interesados en nuestro país para tratar de detener esa reforma al Poder Judicial. Entonces, bueno, creo que lo más importante es informarnos, conocer lo que pasa en el país, en el mundo, qué es lo que está pasando en Estados Unidos con los ataques estos que aparentemente son terroristas, qué es lo que está pasando en Europa, la política europea cómo está, que se está convirtiendo el Congreso Europeo hasta cierto punto en derecha, qué es lo que está pasando en España con toda la parte de los ataques también terroristas por parte del Estado Islámico y demás, qué es lo que está pasando todavía entre Israel, Palestina, Ucrania, Rusia, conocer qué pasa realmente en el mundo. Porque mi hermano una vez dijo, mi hermano que estudia medicina dijo, el que solo sabe de medicina ni de medicina sabe. Entonces me parece que es algo muy importante, no solamente quedarnos en aquello que nosotros conocemos porque es aquello que estudiamos o aquello que nos gusta, sino empezar a conocer un poco más de todo. Creo que esa sería mi principal aportación y mi conclusión para esta perspectiva 2025, que como ciudadanos, como personas, como seres humanos, nos informemos de todo lo que pasa a nuestro alrededor, de todo lo que pasa en el mundo, y no solamente nos quedemos callados y viendo lo que hacen otros, sino que realmente nosotros empecemos a tomar acción, empecemos a ser personas de acción, porque bueno, pues de palabras hay muchas, acciones pocas, entonces creo que eso es lo más importante. Es cuanto, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Antonio Figueroa. Hay que unir la acción a la palabra en pocas frases, en una frase breve, pues, para no repetir palabras, pero es importante unir la acción a la palabra. Pues yo les quiero agradecer muchísimo al contador José Trinidad Pérez Franco, presidente de Profesionales por México, Agrupación Política Nacional, al licenciado Jorge Raúl Cepeda, presidente de la Liga de Economistas Revolucionarios, al licenciado Alejandro Solís Cruz, economista, y a Luis Antonio Figueroa Fernández, estudiante de sexto semestre ya de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, quien fue activista en defensa del Poder Judicial el año pasado, como ya bien él lo mencionó. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir analizando estas perspectivas 2025. Con el paso de las semanas, seguramente vamos a tener pues algunos otros datos, algunas otras variaciones, sobre todo a partir, como ya lo dijeron ustedes, del 20 de enero,
en que pues asume la presidencia de los Estados Unidos el presidente Donald Trump, y pues veremos qué va a ocurrir con las diferentes políticas que él ha anunciado en materia económica, en materia migratoria, en materia de determinación de estos grupos como terroristas, ¿verdad? De los grupos del narcotráfico como terroristas, incluso a raíz de lo ocurrido ayer, incluso ahí en uno de sus edificios y el auto que lo hicieron explotar. En fin, yo creo que vienen cosas inéditas como cada año. Empezamos el nuevo ciclo pues con información relevante y sobre todo pues apoyados por personas como ustedes que tienen una visión pues muy diversa, inteligente, profesional y que siempre nos da luz en cada uno de los ámbitos que ustedes plantean. Así que yo les agradezco profundamente a nombre de todos los que nos ven y los que nos verán en los próximos días en este Pulso Ciudadano. Muchas gracias, amigos, y no me queda más que despedirme de este Pulso Ciudadano, agradecerle mucho a Yolanda Paredes en la producción, a Axel Apolonio, también aquí presente, siempre vigilando que todo salga muy bien, y yo los espero el próximo viernes a las 8 de la noche en otro Pulso Ciudadano, el programa de usted, de nosotros, de todos los vecinos de la gran ciudad. Se despide de ustedes su vecino amigo Luis Figueroa. Hasta la próxima. Buenas noches a todos.